Listo, creo que es buen momento para comenzar. Tenemos un buen público. Sé que la gente también está entrando, pero tenemos un muy buen programa y es un programa que el tiempo está un poco apretado, entonces es hora de comenzar. Gracias por acompañarnos. Tenemos lo que va a ser un programa muy interesante con un panel de espectaculares panelistas de todo el mundo y expertos en varias disciplinas relevantes para poder discutir cómo proteger la salud materna de la contaminación tóxica. Mi nombre es Drew McCarter, soy director ejecutivo de Pure Earth. He estado con la organización por alrededor de 15 años. Pure Earth es una ONG internacional que se enfoca en contaminación química y salud pública. Hemos estado haciendo trabajo para evitar la exposición a químicos tóxicos por 25 años. Este es nuestro aniversario número 25. Tenemos un gran moderador hoy. Quiero presentar a Debanjana Chowdhury como nuestro moderador. Debanjana y presentar al resto de los panelistas que vienen del mundo del periodismo y la comunicación y gestión de proyectos y profesiones médicas, investigaciones, un gran grupo de panelistas. Debanjana es una profesional con más de 20 años de experiencia en acción climática, derechos de género y ha sido una abogada para el acceso a derechos de salud sexual y reproductiva. Ha sido la directora de programas para MSI Reproductive Health Services en India, directora de país para Power for All, que se enfoca en crisis climática y con mayor importancia para nosotros es nuestra nueva directora de país para India, dirigiendo todo el trabajo de Pure Earth ahí. Solo para antes de comenzar y darle el micrófono a Debanjana, tenemos un chat y una sección de preguntas y respuestas en la sala Zoom, así que por favor pongan sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas y habrá una sesión de preguntas y respuestas en vivo si tenemos suficiente tiempo al final, pero también podemos ingresar las preguntas en esta caja. Estamos complacidos de ofrecer interpretación en español durante el evento. Las instrucciones para aprender la interpretación están en el chat, así que por favor prendan la interpretación en español. Y también me gustaría tomarme un momento para ofrecer un agradecimiento especial a Laura Naiwa y sus colegas de el Centro de Control de Enfermedades de Perú por asistir hoy y por apoyarnos consistentemente para enfrentar la polución en Perú. Así que, Debanjana, te paso el micrófono para introducir a nuestros panelistas. Muchas gracias, Drew, por la amable introducción y por presentar el contexto. Y Debanjana, muchas gracias. Estoy en Nueva Delhi, en India. Es un gran gusto poder estar en esta sesión, interactuar con todos ustedes en el público. Sin más preámbulos, el envenenamiento de metales pesados es silencioso y muchas veces está en los proyectos de cuidado de salud y tiene grandes impactos en la salud. Estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Hoy, en la próxima hora, hablaremos del el impacto de los envenenamientos con metales pesados y salud reproductiva. Vamos a escuchar de soluciones, porque esto es importante, porque es muy crucial no solo invertir en esta causa, sino también en las mujeres, que son las campeonas y los que hacen cambios en las comunidades. En Alancia, con Women's International, invertimos en mujeres y desde ahí queremos comenzar la discusión. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Así que todos ustedes saben que la exposición a químicos peligrosos tiene un impacto multigeneracional en mujeres, niños y en las comunidades. Este es un problema que tiene muchas soluciones, desde intervenciones, riesgos y en últimas parar la exposición. Y en el tenemos recolección de evidencia y abogados que tienen múltiples actores interesados. Y voy a parar aquí porque vamos a escuchar de nuestros expertos cuando Howard. Estoy honrada de darle la bienvenida a nuestros panelistas para que hablen del tema. Dr. Lin es un consultor nacional con Pure Philippines y una consultora de toxicología con National Poison Management y Control Center de las Filipinas del Hospital en Manila. Doctora Lin, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Así que primero, doctor Lin, es genial tenerte acá. Y cuando hablamos de metales tóxicos y el impacto en las mujeres y en la salud de los niños, ¿por qué la contaminación de metales pesados
es un problema para la The salud latest maternal. ¿Y concerns cuáles currently son las between mayores clinicians preocupaciones para is ti? Tú like que sabes de and clínica, what are the ¿puedes key hablarnos un poco de esto advantages have y this? dónde se dan las Okay, thank you exposiciones a so estos much metales for the pesados? Ok, question. gracias por las preguntas de Before Vanjana. I move on Antes to de answer, I arrancar con would las like to preguntas, quiero say good day simplemente to decir everyone. Thank you hola so a much for todos y attending gracias por today. acompañarnos en So este perhaps to webinar. Quizás understand para the entender effects of los exposure to air efectos de pollution, la especially contaminación to ambiental, child health, especialmente en la salud it's maternal really y de important infancia, déjame for us compartir tres to puntos importantes understand further que deberíamos how entender. especially toxicants and heavy Cómo metals really los agentes impact the tóxicos como health los metales of the tóxicos mother, of the impactan la woman, salud de la and mujer the child. y So del my first hijo. point, Así que as mi far primer as punto the relationship of en environmental la exposures relación and de infections exposición is a that agentes ambientales y su relación a the la response enfermedad, of a la mother respuesta de una to madre toxicant exposure a is la very much exposición tóxica es determined muy or determinada influenced by o several influenciada por susceptibility factors. varios So factores de susceptibility factors susceptibilidad. such as Hay factores de age of the susceptibilidad woman, como la edad de la the mujer, of the physiologic algunos changes that cambios the woman can fisiológicos que la undergo mujer puede during on the reproductive vivir, stage when she depende de is la etapa reproductiva en la que undergoing the esté, y biological algunos makeup and de even las the short predisposiciones changes in biológicas, disease su states nutrición, su enfermedad um, previa, su estado so metabólico. simple as like a Así que tan woman simple como una having a mujer poor nutritional teniendo una mala status, this can lead nutrición to es algo various que puede llevar metabolic a and varios clinical problemas outcomes metabólicos y clínicos, and such as y anemia, tales como la anemia, imbalances imbalances de in vitamin and electrolitos y a mineral veces levels. deficiencias de And because of minerales all y these vitaminas. Y debido a abnormalities, this todas can lead estas to altered abnormalidades, esto puede or llevar altered a organ systems. So if sistemas de we have a órganos toxic alterados. Así que exposure, si it tienes una can exposición affect tóxica y tienes not un only the antecedente status no, of the mother de that is problemas que not vive esta madre en su healthy at contexto de all, donde no es saludable this ya can antes, have some esto impact on maternal tendrá un health, impacto en su and that salud impact can be maternal drastic y or it can be un additive impacto because there could be some changes que on se how the puede woman will now sumar porque hay handle cambios en la manera como la we're mujer talking ahora about metals, manejará maybe like el agente tóxico. Y si specifically hablamos de give some metales examples when pesados, it comes to heavy específicamente voy a dar unos pollution. ejemplos Example, if like cuando se say trata de la I mentioned exposición por about tierra. Por vitamin ejemplo, and mineral deficiencies, mencioné so the deficiencias de male is vitaminas y minerales, así que si la deficient mujer because of está deficiente en malnutrition calcio por and mala nutrición anemic and y tiene anemia iron y hay deficiency, una deficiencia de this has hierro, an effect in esto tendrá terms un of efecto en términos de absorption la of and absorción del plomo, porque connections el with plomo compite calcium con el and at the same calcio time y al mismo iron. tiempo con el So we hierro. have Entonces increased ahora iron levels. So tenemos are there niveles like incrementados underlying medical problems subyacentes a los problemas as of the y los moment problemas because subyacentes of médicos some of this por nutritional estos problemas issues, this will de increase her nutrición. Esto es algo susceptibility que and vulnerability subirá, incrementará to the su vulnerabilidad y effects of susceptibilidad or a los of efectos heavy adversos del or plomo y toxic otros exposure. metales My second pesados point is tóxicos. that Mi punto although the segundo es toxic que exposures can si happen, bien las as exposiciones tóxicas I pueden think I mentioned ocurrir, y earlier, creo que mencioné whenever que puede any ocurrir en reproductive cualquier stage of a woman, etapa reproductiva de una mujer, pero what lo happens que that es it muy is during importante es que pregnancy, es durante el even during embarazo a lactation y period. durante el The periodo de time that lactancia, now the mother y is ahora la madre breastfeeding, está that will have lactando a an su hijo, esto impact tendrá un in impacto terms of en términos the de effect on the woman el efecto en la mujer, porque although she's nuevamente, cuando una pregnant, there mujer are está physiological embarazada, hay changes cambios that can happen fisiológicos que están and will make ocurriendo her susceptible y que la harán to the susceptible toxic effects a los efectos tóxicos of metals for that de los matter. For metales. example, going back to Entonces, quiero dar calcium, otro ejemplo, volviendo a hablar del when the calcio. mother Debido a que la gives madre nutrition da to the developing nutrición fetus or al infant feto que se está early, desarrollando, que está there en su vientre, increase in the need hay for un calcium, which incremento is en la one necesidad para el calcio, que mineral es un that mineral the importante fetus may que el need. feto And so necesita. that's Y the entonces reason durante esta etapa, dado que partially hay by una the necesidad primary incrementada de mothers, there calcio is para el such a feto, thing during pregnancy durante el where embarazo turnover hay bone turnover, un because of impacto the en los calcium huesos, porque en el of calcio, la the necesidad del calcio, los and because requerimientos de lead, calcio del feto, y debido a que el majority of plomo, lead, la 90 mayor to parte del plomo, 95% 90 o 95% del is stored plomo se in the almacena en bones. los So we huesos, expect during entonces bone esperamos storage, que bone durante turnover
que hay problemas con los huesos, incrementan con el plomo en la circulación. Así que esto es muy importante durante la etapa del embarazo y de la lactancia. Mi tercer punto es que hay una relación fuerte, una interrelación entre la salud materna y la salud del niño. Porque cuando la madre está embarazada es casi como que son uno. La madre y el hijo, el feto depende mucho de la madre para su desarrollo. Y el efecto no solo será durante el periodo fetal, sino que también puede transferirse, ir tan lejos hasta el momento en donde cuando el niño nace, inclusive durante la adultez, y lo que llamamos la toxicidad de desarrollo. Por la toxicidad materna, la toxicidad de desarrollo puede ir en ambas maneras, puede ser directa o indirecta. Cuando hablamos de directa, es que la toxicidad en sí misma pasa de la madre al feto por la circulación, y esto se hace a través de la placenta, porque la placenta no es un sistema eficiente para proteger al feto en desarrollo de cualquier cosa tóxica a la que puede estar la madre expuesta durante el embarazo. Entonces el plomo y el arsénico pasan a través de la placenta y pueden causar efectos directos en el feto que está desarrollándose. Ahora, el efecto indirecto es porque, como mencioné, la toxicidad materna, entonces la madre está enferma y si el plomo causa, por ejemplo, hipertensión, entonces hay hipertensión en la gestación y esto está demostrado que esto puede llevar a resultados malos en el embarazo. El embarazo puede estar en aborto espontáneo o el niño no tiene buen peso cuando nace y por supuesto esto reducirá su peso fetal también. Entonces, este puede ser el resultado de todos los otros efectos asociados a la toxicidad. Ahora, la preocupación sobre metales pesados, ya mencioné el pasaje de la naturaleza de estos metales que pasan de la madre al hijo, al que se está desarrollando como feto. Y lo que me preocupa sobre los metales es que por sí solo tienen características tóxicas intrínsecas. Por ejemplo, en el cuerpo pueden durar por años, quizás 20 años, así que esto se acumula en el cuerpo y cuando se acumula esto puede causar defectos en los órganos. Número dos, no hay un nivel seguro en este momento cuando hablas de la exposición al plomo, porque inclusive en muy bajas concentraciones de plomo ya ha habido algunos hallazgos del plomo afectando las habilidades de aprendizaje y el coeficiente intelectual de un niño, y inclusive los bajos niveles de plomo pueden tener efectos en el adulto y en la madre. La tercera característica del plomo que nos preocupa es que afecta a muchos sistemas de órganos y son sistemas importantes como el sistema nervioso, el sistema hematológico, así la sangre se desarrolla, en el sistema cardiovascular, hipertensión. También tenemos muchos sistemas de órganos que se afectan a través del plomo. Entonces, estas son características que no podemos eliminar porque son muy intrínsecas. Hay algo que no se puede eliminar. Entonces, cuando preguntas sobre la exposición, Evangelina, estamos expuestos a estos metales en todas partes y estos se pueden entrar al cuerpo a través de la inhalación, principalmente a través de la ingestión de productos contaminados y mínimamente a través de la piel. Así que respiramos todos los días, comemos todos los días, así que esto es preocupante en términos de exposición mientras absorbemos ese metal, lo cual afecta a la salud de la mujer y tiene un impacto eventualmente en el niño a largo plazo. Y quizás voy a terminar acá y ahora volvemos con Devangela. Muchas gracias. Gracias, doctor Aline. Y la razón por la cual deberíamos hablar más de este tema y por qué deberíamos saber más de este tema, porque debemos entender las vías a través de la exposición. Gracias por explicar el impacto médico sobre cómo podemos estar expuestos al plomo. Así que si quieres saber más sobre el trabajo en Filipinas, por favor sigan en redes sociales. En el chat se están compartiendo
Y ahora vamos a las Filipinas, hacia Colombia. Ahora visitemos a Olaya, nuestro directora en Colombia. Lisette, es un placer tenerte acá. Marguerite, el mercurio es un gran problema en Colombia, pero bueno, se han logrado muchas cosas. Entonces, antes de que hablemos de ti, de cómo lo lograste y de cuáles fueron los éxitos en Colombia, queremos escucharte si hay suficientes datos de investigación y estimados sobre cómo muchas mujeres y niños están expuestas al mercurio en Colombia y si también nos puedes compartir algunos detalles sobre el impacto del mercurio en la salud, especialmente en salud maternal e infantil. Muchas gracias, Devanjana. Y quiero dar un saludo especial para todas las mujeres asombrosas que nos acompañan aquí como panelistas, como participantes, y un saludo a todos mis colegas en Latinoamérica. Es un gusto estar aquí y estamos agradecidos por invitar a Colombia a esta conversación. En Colombia, el mercurio y su contaminación es un gran problema para el país. De acuerdo al Ministerio de Ambiente, esto afecta la tierra en el medio ambiente, y de acuerdo a las Naciones Unidas y su programa en 2018, Colombia ha sufrido de una de los países más contaminados en cuanto al mercurio, y 94% de esta polución se atribuye a las pobres prácticas en el sector minero artesanal. Esto es importante porque el Ministerio de Salud ha resaltado que las personas son vulnerables a esta contaminación, y también ha resaltado que los trabajos de la minería, los que no utilizan elementos de protección personal y que hacen amalgamas y que tienen mercurio en su casa, así como las personas que viven en las áreas rodeantes del sector minero, son afectadas por el mercurio, porque ellos tienen contacto con agua contaminada, por ejemplo, y los grupos más vulnerables en esta contaminación incluyen los trabajadores de minería, las comunidades que rodean y los niños. Así que por esto es que es un reto para el país, y la contaminación por mercurio también está asociada con estar expuesto a fuentes del medio ambiente, y también esto se da porque los mineros transportan mercurio a las comunidades sin notar que esta contaminación va con ellos. El agua está contaminada, así que no solo tienes mercurio en las minas, sino que en otras áreas que tienen contacto con el mercurio, las emisiones atmosféricas, como mencioné antes, ahí hay uno de los lugares más contaminados, y la acumulación en cultivos. Como sabes, Bellatamí, los metales pesados tienen este problema y este reto. Ellos se acumulan biológicamente, entonces aquí en el país esto es un problema también. En Colombia, enfrentar ambos, los problemas ocupacionales y ambientales, son críticos para proteger la salud pública. Preguntas sobre estas cifras, y aquí en Colombia, en cuanto a la exposición de mujeres y niños a los metales pesados, y en este caso especialmente al mercurio, es algo que no es preciso estas cifras, porque se presume, como mencioné antes, que aquí la primera fuente de exposición es la minería a pequeña escala. ¿Y qué pasa con esta minería a pequeña escala en Colombia? Primero, se desarrolla en áreas muy remotas, así que es muy difícil poder ubicar y poder controlar. Y por otra parte, los mineros son una población de trabajo que está no registrada, y esto pasa por la formalización. En Colombia tenemos altas tasas de informalidad en el sector minero. En este sentido, me gustaría mencionar dos estudios. Uno que se hizo hablaba de los problemas maternales asociados a los metales pesados. En el caso de Colombia, tengo dos. Un estudio del 2015, se hizo un estudio con mujeres en una comunidad minera en Antioquia, en un departamento en el norte del país, y en este caso encontraron que hicieron una evaluación de la leche materna y encontraron niveles de 2,5 miligramos por litro. Y en 2018, otro estudio se hizo, pero en el sur del país, en cuanto a las mujeres que consumen pescado que viene del río Cauca. Y encontraron en este caso que también los niveles o los niveles permitidos
los niveles sugeridos por organizaciones internacionales eran excedidos en un número muy alto. Así que estos dos ejemplos, y hay mucha investigación que se ha hecho en el país, es muy importante para mostrar la evidencia del problema en el país. Sin embargo, como mencionaste, estos estimados no son una buena foto, una buena imagen de lo que pasa en el país. Es una representación de unas áreas específicas y escenarios específicos, pero no cubren toda la situación en el país. Debido a que esto es un problema muy importante, debido a que nosotros bien sabemos que las personas están expuestas al mercurio. Sabemos con seguridad que las áreas mineras y las áreas que rodean, muchas de ellas, el agua potable, los pescados, el aire y la acumulación en los cultivos, eso es una situación constante aquí en el país. Así que mi conclusión final, mi reflexión final en cuanto a esta pregunta sería que nosotros necesitamos tener datos, necesitamos tener información en cuanto a la exposición de mujeres y niños como los más vulnerables en la población de todo el país y en todo el mundo. Y debido a que esto permite al gobierno, a las personas, a las organizaciones, así como nosotros, trabajar en pro de la prevención y la exposición de metales pesados para poder priorizar acciones y para poder prevenir los efectos en la salud pública. Thanks so much, Lisette. It's very Muchas intense. If gracias, I may ask Lisette. a follow-up question on the Creo que hay evidence una and pregunta sobre la evidence-based nueva data, investigación y los is that, datos que se han of course, it helps recolectado. the Por government supuesto, esto to ayuda a que los take gobiernos action. It helps tomen them to acción, model a bit. How does it así que impact the influencia a los gobiernos. community ¿Cómo hay un related impacto data si and hay the datos de community investigación? on it? ¿Qué pasa si Because vamos a las in the comunidades past, con based esto de on the investigación? reports, ¿Impacta la manera como la exposure is comunidad different. percibe la Share, have you contaminación? seen ¿Hay that? algún cambio comportamental? ¿Has visto esto? La Because pregunta es muy interesante it's porque quite tenemos closeness to the mucha mines and to the cercanía communities a and to las the people. comunidades mineras And at the pequeñas en el beginning it's país y quite al challenging principio because es un gran just reto porque las personas no these correlacionan las minor activities actividades and de the ellos pollution generated y by la them contaminación que ellos covers generan the health con impact that they los have. impactos de salud What que we tienen. Por notice in ejemplo, some hemos mining notado que en algunas communities comunidades mineras en el we norte were del talking país and discussing estábamos with the hablando mining women con women mujeres that have been working in this like mineras que trabajan 30 en years ago. esto hace 30 años, Quite así que es algo ancestral y es traditional algo activity for them tradicional para that ellos goes from porque generation to viene de generation generación a because the generación, older sus abuelas y people sus are talking madres about the les mercury contaron sobre la by this minería y artisanal ellos tienen esta actividad using artesanal them and cuando les using presentamos that mercury que el has risk. mercurio tiene We also alto riesgo see para la salud, ella risk asocia because el of the riesgo constant contact por with el water, contacto but constante not al with the agua, pero no con el liquid. mercurio en el So it's agua. quite is Así que es you muy repeat you interesante can repeat once cuando and puedes once again, repetir una y and this otra need to vez be esto, a y task esto tiene que ser daily una tarea de because at the todos beginning los días maybe para it's not decirle a las personas, quizás no solo el agua, it's quizás no quite solo el pescado, es what qué is. tiene el pescado, es qué So tiene el they are agua. Así receptive, que ellos they son understand receptivos, pero why quizás son muy they quite understand this ellos correlation. no entienden muy bien esta In our correlación, pero si conversations repites y at the repites, end they understand that maybe this comes from from something more than the water on the air per se. que solo no es Thank you so solo el much, agua y el Lisette, for aire. sharing Muchas that. gracias, Really, it's Lisette, a por challenge compartir of esto. us Sabemos and que we es need un to be reto y por ende persistent and debemos ser muy dedicated with persistentes y our, pacientes efforts in order to con nuestros impact the esfuerzos communities para poder and impactar a las they comunidades, understand para the que ellos a impact su vez of entiendan el mercury and impacto lead del poisoning. mercurio y la Shifting contaminación gears to de South plomo. Asia, welcome Volviendo Aditi. Aditi Roy is a senior a research sur de scientist at the Asia, Center for estamos muy Environmental emocionados con la Research doctora and Defense Aditi at the Shukai del University. Centro de Aditi is a Investigación en chronic Buchanan disease University y el expert Centro de and Enfermedades Emeritus Crónicas, India así que Emeritus muy Fellow in Health and bienvenida Public Health. en Welcome, nuestra Dr. experta en Roy, salud and pública. it was a Bienvenido, doctor pleasure Roy, y having es you un here. placer Now, tenerte India acá. is sponsored Ahora, by India es un Pregacy país en University donde Group, todo es muy and you're a complicado research person. So if y I tú can eres un interrupt investigador, así que the muchas gracias. Te lecture, voy a I can poner, ask you to put si te forward pudiera your hacer una research team. pregunta So para que te pongas el how sombrero de does investigador. ¿Cuáles son prevalence of los lead datos poisoning in India corrientes en la and the prevalencia estimates de of it envenenamiento por on plomo? ¿Cuáles son los research? And estimados at the same de time, estas if you cifras? can Y al mismo share tiempo, si nos where puedes are the research compartir gaps in India, cuáles son las South brechas de Asia, investigación en and how India y en we el could, sudeste asiático fill these y cómo gaps. podemos llenar estas brechas. Sure, thank you, Devanjana. Claro que sí, muchas gracias, Devanjana, Really y a great pleasure es to be un here gusto estar at aquí.
y muchas gracias por invitarme al panel. Lo llevo en mi corazón y yo diría que tenemos suficientes datos para tomar acción. Sin embargo, no tenemos, por otra parte, no hay muchas brechas de investigación que hay que llenar en la India y en general en el sudeste asiático. Así que me preguntaste sobre la prevalecencia y aquí también ha habido una revisión sistemática y un metaanálisis de los estudios principales existentes y las personas han estado haciendo esto y ayer vi un preimpreso, se ha publicado y estoy contenta de compartirlo y es significativo porque este análisis ha sido hecho por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional que está financiado por el gobierno y es importante porque hay un problema con construir confianza con quien hace el estudio. Entonces, esto es financiado públicamente. Dicho esto, lo que ellos hallaron es que la India tiene mucho progreso en términos de cuando vetamos el plomo. Esto es un éxito global de salud pública y en la India eso ocurrió en el 96. Se ve todo esto y en el 2000 vetamos completamente el plomo del petróleo. Entonces, esto tiene un impacto directo y estos niveles en problemas de salud han bajado, especialmente en la población no ocupacionalmente expuesta. Sin embargo, lo que hallamos es que en el grupo ocupacional, esto no se ha aclarado mucho. De pronto ha declinado en unas poblaciones y en otras ha incrementado. Pero dicho esto, aún en la población no ocupacional, en la población general, vemos el nivel de exposición es como 11 microgramos por litros. Y si vamos por las referencias de la CDC, ahora es 3.5 microgramos por litro porque en los países de altos ingresos los niveles han bajado. Y este nivel no es un nivel seguro, es solo para tomar acción. Así que la morbilidad de la población está por encima de este nivel, así que estamos en el nivel de 10 microgramos por litro. Estoy hablando de los niños acá y hay un matiz de aquí cómo estamos evaluando la prevalecencia porque los niños quizás tienen otros niveles para su nivel de sangre porque su periodo de expectación de vida es distinto porque se ha acumulado esto en su sangre. Sin embargo, si miramos a las mujeres y a las mujeres mayores, sus niveles serán más altos. Entonces tenemos que mirar la exposición acumulativa. Tenemos estudios de buen nivel viniendo de países desarrollados que muestran que hay un efecto intergeneracional y no es algo directo, son la nieta, la bisnieta que está siendo afectada con la exposición al plomo que nosotros tenemos ahora. Así que esto es la prevalecencia en general y cuando hablas de las brechas de investigación, creo que hay tres grandes áreas de investigación que necesitan recibir atención. Una es el monitoreo periódico del el plomo y otros metales pesados y agentes químicos. Y también hablaría no solo de los niños, porque la mayoría de los datos están enfocados en los niños. Esto debería incluir las mujeres y los hombres, porque creo que, como mencionó Lisette, los hombres también tienen exposición ocupacional que la llevan a la casa. Y esta exposición se relaciona a la salud de la familia y a la situación de ingresos de la familia. Así que esto tiene que ser un problema para toda la familia y un monitoreo para toda la familia. También en unas intervenciones vemos que se han tomado acciones, por ejemplo, el plomo se ha vetado. Entonces, esto también tiene que ser algo que se monitorea para poder entender si esto tuvo un efecto en los niveles en la población. Ahora, ¿por qué hablamos del monitoreo paralelo? En la India carecemos de la capacidad en términos de laboratorios y de innovación y financiación para encontrar métodos costo eficientes, porque tenemos una empresa que da tamizajes, pruebas de tamizaje que no funcionan para nosotros. Así que necesitamos eh, soluciones innovativas para las poblaciones nativas para el biomonitoreo.
y monitoreo ambiental. También necesitamos la identificación. Sé que han hecho un gran trabajo en este contexto para la identificación. Y otro es, viniendo de un contexto de salud pública, no mirar el impacto de salud. No tenemos mejores estimados sobre la exposición materna o el impacto, no solo en maternal, también deberíamos ver la población adolescente también, porque ellos se embarazarán y ellos llevarán este problema de estos metales pesados a la próxima generación y la próxima generación. Así que realmente necesitamos pensar en los impactos de salud todo el curso de la vida. Así que este es mi aporte Thank you por so hoy. much, Aditi. I Muchas think you gracias. made very Y pertinent points. hiciste unos puntos muy importantes Cool. y son muy útiles para Research compartir points. I estas think that's brechas a de very valid investigación point y about es un punto muy what is válido understanding acerca the de value un of entendimiento de los and datos engagement y in de human los nutrition adolescentes y de los and hombres, how inclusión de los technology hombres and en la research recolección de los datos y la are playing investigación. especially Ahora, de las important. evidencias, Journalists vamos a las play a anécdotas. huge Janice role, rather a juega very un gran central papel, role in drawing un papel identification. significativo Communications en is one hablar of sobre these este problema. dimensions La when comunicación es un patients and aspecto que educators, clinicians and stakeholders despierta las combine. conciencias And our next panelist y is going impacta to a los talk actores with interesados. Mithali Entonces, Das. nuestro próximo Mithali panelista va a Das hablar is de a esto. communications Metálitas lead for es una PR in Bangladesh comunicadora who para felt PR en Bangladesh unconnected y by vamos a living hablar worsening. de cómo se afecta 1.36 el million envenenamiento por plomo. Uno en won the 36 Gautry millones. Award at the World Health Ella ganó un Organization premio en la 2020 OMS Health for All Film 20 Festival. y en el There is a lot of Festival de info Cine about de this. Salud. Puedes aprender más sobre este Go to tema. the Pure Puedes website ir and a look la at the social página media web y las redes handles to sociales y learn ver more cómo about ellos manejan este Mithali's tema y work. aprender más sobre la película de Thank you, Mithali, Mitálitas. for Así que joining muchas gracias, today. Mitali, por And we acompañarnos want to know, y like, what is the queremos role of saber communication cuál in es el raising rol de la awareness and comunicación advancing in the en issue, elevar la and conciencia what sobre el actually is the envenenamiento story por plomo behind y cómo son las the historias que hay 1.36 million uno en and 36 who millones, documents such qué an impact, documentos han producido film. impactos y cómo esta película ha producido un impacto. Muchas gracias, Devanjana. Es un honor estar aquí y gracias a todos por acompañarnos hoy en el webinar. Puedo comenzar con una cita de una madre que conocí durante nuestro proyecto de remediación de plomo en el distrito en Bangladesh. Ella me dijo que ojalá yo supiera que el plomo puede impactar a mi hijo, porque si no, yo no estaría aquí. Así que la información sobre el plomo tiene este nivel de poder salvar vidas para una madre y su hijo. Así que, como ya todos sabemos, el plomo tiene un impacto complejo en la salud ambiental y en la economía. Así que en este aspecto, en este mundo moderno, es importante que simplifiquemos la información con base a la investigación y poderla poner de una manera digerible y simple para poder buscar mayores públicos y también cerrar la brecha que hay entre la investigación y las políticas, lo cual es muy esencial para tener un apoyo exitoso hacia el tema. Y eso es lo que hacemos en Bangladesh. A pesar de que Bangladesh es uno de los países más impactados por plomo y 36 millones de niños están envenenados con plomo, la investigación ha sido limitada debido a la naturaleza del problema. Así como lo llamamos, es un asesino silencioso porque el impacto del plomo no es visible inmediatamente y también la falta de financiación y la falta de entendimiento sobre los impactos de investigación en salud y de impactos en salud. Así que creo que estos son unos de los retos que tenemos y esos retos hay que abordarlos para tener comunicación efectiva. Y Uno en 36 fue una película que nos obligó a hablar de este problema y de hablar de cómo podemos mostrar y dar visibilidad sobre el problema con una historia simple de una madre y un hijo. Y esta historia no solo se trata sobre un hijo que ha sido envenenado con plomo en Bangladesh, también habla también de los millones de niños envenenados con plomo y esta película ha sido mostrada en diferentes talleres
y capacitaciones y en distintas plataformas, y esto ha ayudado inmensamente a crear conciencia sobre el envenenamiento por plomo para los niños. Muchas gracias, Metali. Y los síntomas son, estas historias son muy impactantes. Fue impactante escuchar a la mujer diciendo que ella no estaría ahí si hubiera sabido de las consecuencias del plomo. Muchas gracias, Mitali. Hablaremos más sobre la parte de comunicación, pero avanzando con el tema, tenemos nuestro próximo panelista. Es una gran inspiración, es una periodista que ha trabajado en este tema y ha trabajado en impactos significativos en el plomo. Nadima Umar, ella es una periodista de NIAP TV, un gran canal. Bienvenida, Dima. Ella se ganó una medalla de bronce como corresponsal de la Naciones Unidas por su cobertura en los impactos del envenenamiento de plomo en mujeres embarazadas y los niños en Ghana. Primero que todo, muchas felicitaciones por este premio. Así que, Nadima, cuéntame, ¿qué te motiva? ¿Qué te compara? ¿Qué te motivó a hacer una pieza sobre esto y esta pieza investigativa? Y no te olvides revisar nuestras redes sociales para aprender más sobre el aporte de Nadima. Muchas gracias. Hola a todos. Aquí saludos de Ghana, y Dr. Lins tuvo una presentación que me hizo recordar por qué yo decidí hacer la pieza que hice sobre el envenenamiento por plomo. Y hace un año, PureX vino aquí y para estar en las noticias, y el director de Ghana vino aquí y estaba discutiendo el impacto del plomo en la población en general, particularmente en mujeres embarazadas y en los niños, y informó sobre muchos problemas como en la salud en Ghana. Y nunca había hablado sobre el envenenamiento por plomo, pero nunca había oído sobre el impacto hasta que PureF vino a hablar en las noticias, y fue algo que me levantó la conciencia. Esto es algo a lo que le tengo que arrojar luz. Y como periodista yo debo contar la historia y educar al público. Entonces la historia en la que yo trabajé fue de una comunidad en Ashaiman, en una área muy densamente poblada con migrantes de otras partes del país que vienen para buscar una subsistencia en la capital. Entonces, cuando fui allá, vi un gran grupo de mujeres y niños, y antes de poder hablar con ellos, vi en uno de los problemas que tenemos es el mal desecho del plomo, y esto es un problema que pasa en muchas comunidades que son densamente pobladas. Y vi también un niño que estaba jugando cerca de un lugar en donde estaban desechando plomo, y sus manos estaban ahí, y para mí esto fue impactante, y decidí hacer esta pieza y hablarle a las mujeres embarazadas y las personas en esta área. Cuando hice esta historia, ni siquiera imaginé que el impacto sería tan grande como lo fue, porque muchas personas no saben sobre el envenenamiento de plomo en Ghana, porque esto es algo que no se habla. Hay poca conciencia sobre el tema, y fuimos muy impactados porque hay actividades, comerciantes, la falta de regulaciones, y puede que hayan regulaciones en el papel, pero desafortunadamente no se llevan a la práctica, no se hacen cumplir, y por eso es que decidí hacer esta pieza. Esto es genial, que hayas trabajado en esta pieza, Nadina, y cómo esto te impactó. También puedes compartir un poco sobre el rol de los medios y cómo pueden jugar en traer atención a este problema. Muchas veces no vemos suficientes personas hablando sobre el envenenamiento por mercurio plomo, y no vemos muchas personas interesadas en esto. Puedes compartir de qué has escuchado de tus colegas o otros colegas que estén más interesados en trabajar sobre esto. Cuando hice esta historia, salió en las noticias, muchas personas salieron a preguntar cosas para asegurar que están cumpliendo sus regulaciones. Así que para mí, como periodista, lo que nosotros podemos hacer es contar las historias para
informalmente educar a las personas. Nuevamente, cuando las personas ven y se les repite suficientes veces, pueden cambiar, porque gana todo el tiempo. Tenemos problemas de agenda, pero siempre hablamos de política. La política es algo que se le presta atención, pero la salud no tanto. Entonces, cuando hablamos de problemas críticos como el envenenamiento de plomo, no se habla lo suficiente sobre esto. Y en un año vemos que la conversación aún necesita traerle más atención. Pero ¿cómo me involucré yo? Pure F vino al salón de noticias y hablamos de las estadísticas y el impacto y a mí me interesó, así que una gran parte de la colaboración tiene que hacerse por las personas. Los periodistas no lo saben todo. Entonces, el trabajo de Pure F fue asombroso porque podamos colaborar con ellos y con otros noticieros como GIS1 Benefit Forum y otros noticieros y otros periodistas se pueden beneficiar de los talleres que se hacen para que nos podamos interesar y salir allá afuera y contar las historias que hay que contar. Muchas gracias, Nadima, por compartir. Me gustaría recordarle a nuestro público que compartan sus preguntas en el chat. Por favor, mencionen si tienes algún panelista específico para sus preguntas. Y por favor, sigan y compartan nuestros mensajes en las redes sociales. Y tienes todas las coordenadas para ello en nuestra chat para más información. Dr. Lin, si puedo regresar contigo. Ahora queremos hablar de soluciones. Hemos escuchado sobre los problemas, hemos escuchado la necesidad de contar las historias. Ahora necesitamos saber cuáles son las soluciones. ¿Me puedes contar sobre los proyectos recientes en las Filipinas con los niveles en la sangre y el programa que desarrolló este tema? ¿Cuáles fueron los retos? ¿Cómo superaron estos retos? ¿Y cuáles fueron los beneficios a largo plazo que hubo de tener este problema de vigilancia? Gracias, Devanjana. Ha sido un gran proceso en nuestro país en hacer que las personas sean conscientes de los efectos de los metales pesados y su envenenamiento, especialmente el plomo. Hicimos muchos estudios en la exposición de las comunidades al plomo en estos grupos de personas debido al medio ambiente que están viviendo cerca de lugares industriales, pero lo que hablamos es cuál será el impacto del plomo en una población general, especialmente para las mujeres y los niños. Y con hemos hecho programas con Pure Earth y el Centro de Control Nacional y queremos hacer algo a nivel nacional. Durante la pandemia, muchas personas empezaron en el país, especialmente los equipos de Pure Earth, empezaron a hablar de dónde deberíamos poner nuestro enfoque y aun cuando estamos haciendo la investigación, ¿qué pasa con la población general? Este fue un tema que se tocó en Pure Earth y nuestro director nacional, Nara Emania, abordó nuestro Instituto de Investigación de Comida y expandió la encuesta sobre nutrición en general, cubrió áreas mayores, así que se hizo 25 encuestas en todas las Filipinas y eso abrió la idea para ellos de que si podemos incluir los niveles de plomo en la sangre en la encuesta, en la investigación sobre nutrición y dijeron que sí. Así que en algún momento durante la pandemia tuvimos participantes, tanto madres embarazadas como niños, que están en esta encuesta, participaron y queríamos tener los niveles nacionales, no solo estimados. Así que voy a dar un breve recuento de los resultados. Mencioné 3,000 niños y los niveles de plomo en la sangre en promedio en estos niños eran mucho más bajos que los niveles que habíamos visto antes entre los niños que vivían en lugares tóxicos. Entonces, cuando pregunté en estos niños de 6 a 9 años de edad, que es el grupo de edad incluido en la encuesta, nuestros niveles en la sangre eran 1,96 microgramos por litro para mujeres embarazadas. Para las mujeres embarazadas era 1,6 microgramos por litro, pero si miras toda la población entre 6 y 9 años de edad, esto aún es como 9% de nuestros niños tendrían niveles mayores a 3,5 microgramos por litro, que es el nivel donde hay que tomar acción por la CDC.
por la CDC. Y si traduces esto, es casi como que es 1 millón de niños de estos edades de 6 a 9 años tienen este problema. Y de ahí también tenemos que mirar a las exposiciones en los lugares de impacto. Estamos mirando en dónde viene este problema, no solo de las sedes donde hay toxicidad. Y entonces lo que hicimos fue que hicimos una investigación de mercado rápida sobre las cosas comunes a través de las cuales se puede estar expuesto. También hicimos evaluaciones en casa entre los niños, quienes encontramos que tenían niveles por encima de los 3.5 microgramos por decilitro, para nosotros ver si hay una exposición, y vimos que había exposición, pero no paramos porque queríamos avanzar en este tema y hacer algo al respecto. Así que aun cuando fue una tarea difícil porque estamos lidiando con 3.300 familias, tuvimos que buscarlos a ellos, tuvimos que involucrarlos a ellos, tuvimos que brindarles con los resultados de sus exámenes, lo que estos resultados significaban, qué cosas pueden hacer para evitar estar expuestos para sus niños que necesitaran esto, para la evaluación, cómo se hace la evaluación en términos de condiciones médicas. Nuestro centro, el Centro de Envenenamiento, fue a las comunidades para examinar a los niños y las mujeres embarazadas y a las madres que ya son madres y explicarles el significado de por qué estamos preocupados por el plomo. Así que esto les hizo empezar a hacerse preguntas, porque involucrarnos con las comunidades es para que ellos empiecen a hacer preguntas. Entonces, ¿por qué es una preocupación? ¿Cómo vamos a asegurarnos que no vamos a estar más expuestos a este tipo de metal? Así que juntos con la comunidad tuvimos que involucrar al gobierno local y a través de las autoridades de salud locales estuvieron muy interesados en cuál es la situación bajo. Y aun cuando les dimos la imagen nacional, lo interesante es que ellos querían saber qué está sucediendo por debajo en nuestras comunidades. Y esto comenzó en 2 municipios, en 2 ciudades, aquí en Metro Manila, para ver que necesitamos comenzar monitoreando y vigilando y teniendo sistemas de monitoreo y vigilancia. Entonces, en el momento estamos con Pure Earth trabajando en las Filipinas con estas 2 ciudades donde establecimos un grupo técnico de trabajo, estamos mirando lineamientos, programas de entrenamiento y comenzamos con un programa de investigación de monitoreo de plomo que involucra a poblaciones vulnerables como niños que ya han sido diagnosticados con algunos problemas y discapacidades de desarrollo, y estamos emocionados porque ellos están viendo ahora la importancia de esto y están viendo que si los niveles están bajos, aún hay suficiente espacio para que nosotros entremos y hagamos cosas, porque aun cuando los niveles no son altos, no alcanzan los niveles de sangre, igual es algo que nos preocupa. Así que involucrarnos con las comunidades y los actores interesados importantes, cuando los alcancemos a ellos, esperamos que podamos comenzar un verdadero sistema de monitoreo en el país. Muchas gracias, Lynn, por compartir esto, y pido disculpas de que se nos está acabando el tiempo, así que muchas gracias por compartir este trabajo increíble, y para los que están interesados en saber más de este tema, por favor pueden buscar en el chat y aprender más sobre el trabajo en las Filipinas. Y ahora vamos de un logro increíble a otro en Colombia. Lisette, tú involucraste al Ministerio de Salud. ¿Cómo hiciste que ellos priorizaran el problema de envenenamiento por mercurio? Y si puedes brevemente compartir algunos de sus proyectos exitosos. Muchas gracias, Evanjana. Sí, el Ministerio de Salud, como mencioné antes, Colombia es uno de los países que sufre la peor contaminación por mercurio. Este es un gran problema para el país. En nuestro caso, estamos tratando de apoyar tanto como sea posible de nuestro rincón, y nos enfocamos en la identificación, evaluación, remediación de sedes tóxicas a través de tecnologías innovadoras y metodologías para tratar de ayudar y apoyar al país
en enfrentar ese problema de salud público y de problema ambiental. Los esfuerzos incluyen esfuerzos colaborativos con el sector público, sector privado, academia y los donantes para poder promover y gestión responsable del mercurio y prácticas más limpias y más seguras de minería. Un gran proyecto de portafolio en Colombia. Yo quiero felicitar el gran equipo que ha estado haciendo en este trabajo durante los últimos años. Nosotros implementamos un programa de investigación de sedes tóxicas con el índice de contaminación de mercurio que puede cuantificar el riesgo de salud de sedes contaminadas. Con esto desarrollamos un modelo económico para la recuperación de mercurio de las sedes mineras en Colombia. Esto se hizo tanto con procesos químicos y físicos, inclusive tecnología basada en cobre. Hicimos una prueba de modelo de economía circular con información de 80 tailings en Colombia, en 11 departamentos. Y por último, pero no menos importante, el programa más reciente, el proyecto que implementamos fue una tecnología modular que utiliza tecnología de platos de cobre para recuperar mercurio y por más de 300 toneladas de mercurio fue recuperado. Identificamos el resultado como 84% como el máximo nivel registrado de mercurio. A través de este proceso y en las mismas comunidades entrenamos alrededor de 280 mineros en este proceso y esta tecnología en particular recibió un premio por el Global Mining Award. Esto fue un proyecto muy importante porque muestra hitos importantes y logros importantes para el país, la recomendación de mejoría para protocolos en el almacenamiento seguro de mercurio, instalación de una sede para almacenamiento temporal de mercurio. Esto fue un gran logro para el país y desde el inicio de este tipo de procesos en el país. En este mismo proceso establecimos también la mesa redonda nacional de mercurio. Alguien en el chat estaba preguntando sobre las políticas y cómo el país enfrenta la contaminación. Y nosotros entendemos y aquí apoyamos esta coordinación con diferentes entidades para trabajar hacia la misma meta. Y en cuanto a tu pregunta y cómo el gobierno priorizó este problema de contaminación en general y particularmente con el mercurio, el gobierno nacional promueve prácticas más seguras de minería y apoya a las comunidades afectadas, y estos esfuerzos están en el marco de la regulación. Aquí en el país, solo para contar, así como estamos cortos de tiempo, una de las regulaciones más importantes en Colombia, desde nuestro punto de vista, es en el 2013, priorizaron la salud y la protección del medio ambiente y los recursos a través de la regulación del uso, importación, producción, mercadeo, manejo y diseminación de mercurio en el ambiente. En el mismo año, Colombia, en el Mataconvesh, fue muy importante porque esto movió el compromiso del país con estas convenciones internacionales y esto se ratificó en el 2019. Siguiendo esto y en el marco de todos los esfuerzos del país, se estableció un plan de acción nacional de mercurio en el 2018 y esto actualmente está vigente. En este plan, el país persigue implementar la formalización del sector minero y estableciendo incentivos del mercado para procesos más limpios de extracción, la remediación, la protección ambiental. Y eso es muy importante porque a través de estos mecanismos las diferentes entidades en el país están alineadas y tienen las mismas metas, y el plan de acción en mercurio le da estos lineamientos a todos los sectores, el sector minero, el sector ambiental, el sector comercial, se alinean con esto a través de estos lineamientos y apoyan el país para poder ser capaces de enfrentar el problema de contaminación. Y por último, pero no menos importante, nos gustaría resaltar que en nuestro país uno de los retos más grandes aquí es que así como el mercurio y otros contaminantes, así como Michael ha mencionado, así como el plomo, han elevado la conciencia sobre este problema para poder proteger a los niños y a las mujeres de las consecuencias de estos metales en la salud.
Gracias, Lisette. Es muy buena información la que compartes acá y tenemos panelistas muy talentosos que están compartiendo mucha información de cómo están involucrándose con la comunidad. Y ahora que estamos hablando de las comunidades y involucrarse con muchos actores interesados, quiero volver con Natalia y entender cómo se involucran con las comunidades. También había una pregunta en el chat donde quieren entender cómo empoderas a las comunidades, cómo involucras a las comunidades y cuáles son las herramientas que utilizan para construir esta confianza y cómo les ha ido con esto. Natalie. Gracias, Devanjana. Creo que siempre organizamos eventos de reuniones en las comunidades antes de implementar cualquier actividad de remediación. Así que la mayoría de nuestras comunidades y actividades que hemos implementado en la fase de mitigación, en los proyectos de mitigación, creo que el tipo de información que hemos compartido en los miembros de la comunidad es a través de las historias para que las personas puedan fácilmente recordar esta información y puedan implementar esto en sus vidas prácticas. Quizás yo puedo compartir las herramientas que usamos usualmente durante nuestras actividades que hacemos en la comunidad. Así que esto es un brochure que utilizamos en distintas sesiones, en distintas visitas en casa. Aquí contamos una historia de una madre y un hijo y cómo están teniendo una vida muy feliz y se impactaron con el plomo. Utilizaron una fábrica de reciclaje de baterías con plomo y a través de esto podemos compartir cuáles son las otras fuentes del plomo y a través de varios procesos de contar historias hemos mostrado una imagen cómo pueden identificar la manera como están siendo expuestos al plomo de sus comunidades. Y esto no es algo que damos solo como conocimiento, sino que también tenemos sesiones con discusiones para que las personas puedan tener discusiones más involucrantes sobre el tema, para poder hablar sobre estos programas. Y también en uno de nuestros eventos con la comunidad, una mujer solía ser una dueña de fábrica de batería informal y remediamos esta área recientemente que es en Nakunla y me gustaría compartir una foto de esta mujer. Durante este tiempo de crear conciencia, compartimos este panfleto y cuando visitamos esta área remediada para hacer una filmación, ella vino corriendo hacia mí y me mostró que he recibido este panfleto del evento y aún lo tengo guardado y se lo mostré a mi hijo. Y ahora nosotros sabemos el impacto del plomo y no vamos a hacer esta actividad. Así que eso demuestra que cómo crear conciencia sobre el tema puede ayudar para traer cambios comportamentales y estamos tratando de hacerlo a través de contar historias y a través de un lenguaje sencillo que la gente pueda entender para dar el mensaje y hacer que nuestras herramientas sean más pictóricamente orientadas, más con imágenes y involucramos a trabajadores de salud, a las comunidades, líderes religiosos, gobiernos locales y agencias del gobierno locales para que puedan trabajar juntos para construir esta confianza y esto da más autenticidad al trabajo que nosotros hacemos con la comunidad. Muchas gracias, Metali. Y es un gran panfleto el que has creado, porque puedo leer que el lenguaje has llevado a un contexto muy local y has hablado sobre los temas locales. Así que muchas gracias, Mitali, por compartir esto. Y si puedo volver a Additivas, pero tengo una solicitud para todos ustedes en el público. Tenemos muchos expertos acá y no podemos cerrar en el próximo minuto, así que si pueden esperar 10 minutos más, nos gustaría escuchar un poco más sobre Aditi y de Nadima. Nadima, voy con Aditi.
¿Cuál es el rol que juega la investigación en la salud materna e Thank you, infantil? and I think I will be Gracias. brief. Y seré muy I breve. think how I guess the research can really Creo que la inform investigación puede realmente informar funds should go because dónde van nuestros fondos, porque tenemos problemas de esta índole en la India y en todos los países que hablan del tema. Así que la primera pregunta que recibes de un Ministerio de Salud es ¿por qué nos debería importar esto? Entonces nosotros también debemos pensar por fuera de nuestros esquemas para decir por qué les debería importar. No, eso no debería ser una pregunta en un país donde no tenemos buenos sistemas regulatorios. Debemos pensar por fuera de nuestros esquemas y quizás no tengo la solución, pero creo que una de las maneras para hacer esto es involucrar a los creadores de políticas y, por supuesto, la comunidad y los otros actores interesados desde el inicio de la investigación. Entonces, necesitamos financiación para poder hacer esto. Así que tenemos que construir un método participativo. Este es el primer paso y no el último paso cuando vamos a hacer la diseminación, porque quizás podamos perdernos algunas de las cosas que son puntos importantes para el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y los que están creando las políticas. Así que esto también les da más herramientas y más involucramiento de que van a estar en este tema y de que no lo van a hacer solo en la academia. Así que necesitamos más involucramiento con la investigación. Esto es algo muy importante desde el inicio. Muchas gracias, Aditi. Es importante lo que dices de más financiación para investigación, para crearla, para poder hacer impactos y para que los burócratas nos escuchen. Puedo hacer un punto más porque es un evento global. Yo creo que hay que empujar globalmente porque esto es importante. Creo que, por ejemplo, la combinación marketing y necesitamos el plomo, arsénico y otros metales pesados que tengan el mismo empuje globalmente, así como que el mismo empuje que está recibiendo la contaminación, los metales pesados no están recibiendo atención. Necesitamos un empuje global en donde los países tengan que responsabilizarse por eso. Así que hay que traer un empuje a nivel global para poder involucrar a todos en este tema. Muchas gracias, Nadima. Hemos escuchado de qué nos interesa hacer, qué te motivó y cómo Pure Earth fue y cómo te intrigaste. Queremos saber de ti y qué fue un reto para ti y cómo puedes compartir esto con otros periodistas. ¿Y encontraste algún tipo de reto, algún tipo de resistencia mientras estabas reportando sobre envenenamiento de plomo en Ghana? Absolutamente sí, el reto que yo enfrenté, y enfrentamos muchos retos en este informe, pero las personas que querían involucrar para la historia inicialmente no querían hablar conmigo, eran muy resistentes porque creían que cuando yo iba a contar la historia, que los gobiernos, los oficiales del gobierno, tengan en cuenta que esas son personas que son migrantes de otras partes del país, que están buscando una fuente de ingresos en la capital y fueron muy resistentes, no querían hablar conmigo porque no tienen ningún lugar donde vivir. Entonces, a pesar de los daños, de saber dónde viven, que produce daños por estar expuestos al plomo, aún así prefieren vivir ahí porque no tienen otra alternativa. Así que la conciencia es tan baja que necesitamos hacer más, pero una persona sola no puede hacerlo todo. Necesitamos más periodistas para informar sobre esto y cómo podemos involucrarnos, debemos aprender más sobre los impactos sobre la contaminación de plomo, porque todos probablemente estaremos expuestos al plomo, como dice el doctor Len, a veces a través del aire que respiramos. Desafortunadamente, el aire está muy contaminado y los gobiernos y los sectores interesados deben hacer más. Tenemos regulaciones, pero necesitamos hacerlas cumplir. No hay medios alternativos de subsistencia. Esto no es una excusa para este problema. Así que para mí como periodista necesitamos hacer más para traer conciencia a este problema.
Gracias, Nadima, por compartir esto. Así que todos los periodistas que están escuchando este webinar, por favor, no se olviden de hablar de este problema, no se olviden de informar sobre esta temática y por eso se está grabando este webinar y hay un link para el evento para que todos ustedes puedan compartir las noticias. Desafortunadamente, no podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas, pero nuestros panelistas muy generosamente van a responder en el chat. No voy a dejar que se vayan tan rápido. Este es el panel del Día Internacional de la Mujer y quiero cerrar con una pregunta común para todos ustedes. Quizás Nadima, tú puedes comenzar. ¿Cuál es el papel que juegan las mujeres como agentes del cambio pueden tener en encontrar soluciones? Bueno, las mujeres son muy importantes. No estoy siendo sesgada porque soy una mujer, pero las mujeres son las que dan cuidado, las que están en el hogar, las que damos nacimiento a nuestros hijos, en todo el mundo. Así que el rol que nosotros jugamos en esta iniciativa no se puede subestimar, pero también debemos estar empoderadas. Tienen que haber más, tenemos que tener más información a la mano. La presentación del Dr. Len fue muy adecuada, nos contó cómo esta contaminación de plomo afecta no solo esta generación, sino las futuras generaciones. Así que como mujer empoderada y como agentes de la vida debemos armarnos con información porque afortunadamente hay suficiente información ahora para leer y compartir, así que debemos ser proactivas con este tema. Muchas gracias, Mitali. Y nuestras mujeres bengalí. ¿Cómo podemos asegurarnos que las mujeres estén empoderadas para que se puedan encargar de las soluciones en nuestras comunidades con las que trabajamos? Creo que nosotros, nuestro enfoque es de crear conciencia antes de nuestros enfoques regulatorios. Así que creamos conciencia en las mujeres acerca del problema, acerca de las fuentes y de cómo esto impacta la salud materna y estamos dando soluciones alternas a ellos. Y creo que antes de ir a nivel comunidad, el problema es más como que tenemos que tener acciones impactantes de parte del gobierno, porque en últimas esto es un gran problema nacional. Y sí, nosotros estamos creando conciencia para que estas mujeres levanten sus voces y exijan el cambio, y esto está ayudando a cambiar las cosas y están generando cambios, y estamos viendo cómo el gobierno está comenzando con distintas iniciativas, especialmente analizar los niveles en sangre para los niños, y Bangladesh tiene un muy buen ejemplo de nuestro gobierno está trabajando de cerca con Pure Earth, especialmente en el Departamento de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud. Así que todo esto muestra un impacto positivo de parte del nivel gobierno, y seguramente esto fue posible porque muchos grupos de juventudes, mujeres y personas en la comunidad estuvieron levantando sus voces y creando comunicación, y los medios también. Así que esto es una acción conjunta que hay que tomar. Muchas gracias, Mitali. Y vamos a Colombia, Lisette, con el rol de las mujeres en hacer que estos cambios sucedan. Devangena, somos líderes, nosotras somos líderes naturales. Y como el doctor le mencionó, nosotros, algunas mujeres serán madres. Así que esto es muy importante, principalmente porque los hombres, nuestros socios, trabajan junto con nosotros, podemos unir fuerzas, pero al final del día, debido a la biología, nosotros seremos los que crean la vida en el futuro. Así que en estas áreas tempranas del desarrollo podemos ver cercanamente los efectos de los metales pesados en la salud. Así como líderes y madres, creo que podemos hacer un gran cambio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estamos apretados con el tiempo. Muchas gracias a nuestro gran panel, Dr. Len, Dr. Aditi, Lisette, Mitali y Nadima. Es importante la información
Es increíble la información que están compartiendo con todos nuestros panelistas. Y volvamos con ustedes para cerrar la sesión. Muchas gracias para todos. Muchas gracias. La importancia de este problema y el poder de estos panelistas se demuestra por el hecho de que casi todos los que asisten a este webinar se han quedado con nosotros por más tiempo de la hora para escuchar los comentarios y preguntas finales. Mientras cerramos, quiero agradecerle a nuestro moderadora de Banjana y nuestros panelistas extraordinarios, no solo por sus aprendizajes, sino por mostrarnos que el progreso es posible y que está sucediendo. Por supuesto, hay mucho más que debemos hacer, pero estamos haciendo progreso en este momento y es tangible y es medible y es real. En los años recientes hemos visto que el mundo se está empezando a despertar a este problema en una manera nueva, que en mis 15 años de trabajar en esto no he visto. Más recientemente hemos visto el administrador de USA, Samantha Power, ir a Davos y hacer un gran mensaje sobre el problema del plomo, pidiéndole a los líderes mundiales, a los creadores de políticas para priorizar esto y para los financiadores para financiar este problema. Hemos visto mucho compromiso de los gobiernos en todo el mundo. Las Filipinas escucharon sobre la vigilancia que el gobierno de Filipinas está haciendo. Hemos visto compromiso político en Ghana, en Georgia, en Perú, en Bangladesh, en muchos otros países en el mundo. Así que estamos viendo progreso, pero no hemos llegado ahí todavía. Y lo que le pedimos a todos ustedes es que nos acompañen y que le pidamos a sus comunidades locales, a sus comunidades, a sus gobiernos para que tengan más atención en los medios, para hacer compromisos políticos y para los grupos donantes para comenzar a priorizar esto en sus portafolios de financiación. Este tipo de intervenciones que hemos escuchado están muy subfinanciadas y necesitan apoyo. Así que finalmente quiero que todos sepan que hay una grabación de este webinar y que se publicará en la página de YouTube de Pure Earth, así que la puedes encontrar y revisarla y compartirla ahí. Y puedes seguir a Pure Earth en las redes sociales. Siempre estaremos en @PureEarthNow. Y aprendimos mucho del trabajo de Pure Earth. Puedes visitar nuestra página web en pureearth.org. Y si tienes alguna pregunta final o quieres buscarnos para explorar colaboración o aprender más sobre nuestro trabajo, por favor búscanos en info@pureearthnow. Y finalmente, gracias por acompañarnos. Cuídense y tengan un hermoso día.